Por el momento, Estados Unidos ha descartado negociaciones con Nicolás Maduro y se está concentrando en planear una salida digna para el líder venezolano a pesar de los esfuerzos de la oposición y una serie de sanciones que no han permitido para despedirlo de su cargo. Hemos dejado claro que no es posible negociar con Maduro, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en el Miami Herald. Sin embargo, el funcionario agregó que los Estados Unidos continuaron discutiendo cómo darle al presidente venezolano una salida del poder que conduciría a una transición política. Los Estados Unidos y más de otros 50 países no consideran a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y no reconocen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Popular, presidente interino del país sudamericano. No usamos la palabra negociación, dijo el gerente. Lo mejor que podemos ofrecer es lo que llamamos salidas, que son diferentes formas de entregar una salida digna a Maduro. Mantenemos estas conversaciones. Al mismo tiempo, la oposición venezolana ha solicitado oficialmente el apoyo militar de Estados Unidos, después de que Guaidó convocara a un levantamiento civil militar contra Maduro el 30 de abril, que finalmente fracasó. Estados Unidos, el Grupo de Lima, formado por 12 países de América Latina y Canadá, y la Unión Europea, discutimos formas de continuar la oposición. Sin embargo, la coalición está dividida en el tema del diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición. Los Estados Unidos y muchos opositores venezolanos están preocupados de que Maduro use el proceso para ganar tiempo, como lo ha hecho en el pasado. Al mismo tiempo, presentaron una imagen más optimista de los resultados de los eventos del 30 de abril. Queremos asegurarnos de que nuestra coalición internacional se mantenga fuerte, dijo el jefe del Departamento de Estado. Observamos lo que sucedió el 30 de abril y vemos que el ejército de Maduro y el alto mando de inteligencia estaban listos para partir. Nuestros socios europeos deben entender que Maduro está atascado y no confía en nadie. En Venezuela, la semana pasada, Maduro ordenó el arresto de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y agentes del Servicio Nacional de Inteligencia SEBIN bloquearon el martes la entrada del Parlamento, pero la oposición venezolana no cerró completamente la puerta a las discusiones con los representantes de Maduro. Estamos trabajando con todas las opciones para terminar con la dictadura y estamos avanzando en cada una de ellas, dijo Guaidó el jueves, al tiempo que confirmó que Noruega había invitado a la oposición a explorar la posibilidad de conversaciones. Los miembros del Grupo de Contacto Internacional, conformado por 8 países de la Unión Europea y 4 países latinoamericanos, llegaron a Caracas el jueves para proponer a Maduro y a la oposición que celebren nuevas elecciones. Guaidó agradeció los esfuerzos en Twitter, pero dijo que el camino hacia una solución era claro: el fin de la usurpación de los poderes de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó también dijo que estaban tomando otras medidas para terminar con la dictadura. Si bien la presión sobre Guaidó para enfrentar los ataques de Maduro contra la Asamblea Nacional y enfrentar la crisis humanitaria en Venezuela es cada vez más urgente, la oposición ha intensificado sus esfuerzos para obtener el apoyo militar de los EU, aunque una opción militar es poco probable, según varios expertos. Carlos Vecchio, embajador de la oposición venezolana en Washington, se reunió el martes con Sergio de la Peña, subsecretario adjunto de Defensa para las Américas, al margen de la Cumbre de las Américas de Concordia en Bogotá, Colombia. Discutieron cómo funcionan los dos países, cómo lo hacemos y cómo actúan, dijo Christian Mitchell, comandante del Ejército de los Estados Unidos y portavoz del Pentágono. Según un comunicado de la Embajada de Venezuela en Washington, que representa a Guaidó, discutieron los mecanismos de prioridad para poner fin al sufrimiento de millones de venezolanos. Después de la discusión, De la Peña dijo habrá más reuniones de seguimiento porque Venezuela será un problema que durará varias décadas. Vecchio también pidió reunirse con el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en un gesto que muchos expertos consideran inusual. Confirmamos que el almirante Craig S. Faller ha recibido una solicitud formal para una reunión del embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Por el momento, ahora estamos haciendo un seguimiento con el equipo del señor Vecchio, dijo José Ruiz, vocero del Comando Sur. Guaidó anunció el jueves que la reunión ya estaba programada para el 20 de mayo. Algunos expertos consideraron que el tuit anterior de Faller fue un nuevo intento de presionar a las Fuerzas Armadas venezolanas para cambiar de bando y apoyar a Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela liderado por la oposición.
Cuando Juan Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela nos invitan, estamos listos para discutir cómo podemos apoyar el papel futuro de los líderes del Ejército Nacional Bolivariano que tomaron la decisión correcta, dar prioridad al pueblo de Venezuela y restablecer el sistema constitucional orden, escribió Faller. Estamos preparados. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha estado involucrado en el transporte de ayuda humanitaria a la frontera colombiana con Venezuela y recientemente anunció el envío del buque Hospitalus Comfort para ayudar a los refugiados venezolanos en varios países de la región. Sin embargo, en una carta al Comando Sur, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que estaba interesada en la planificación estratégica y operativa para que podamos cumplir con nuestra obligación constitucional para con el pueblo venezolano de aliviar su sufrimiento y restaurar nuestra democracia. No podemos confundir la cooperación militar con la violencia, dijo Becchio al Miami Herald. Esta es la historia que el régimen quiere imponer. El Comando Sur tiene, entre sus misiones para aliviar el sufrimiento humano. La crisis que se produce en Venezuela es real, no es hipotética y tiene las dimensiones catastróficas de una guerra o un desastre natural. Becchio agregó que, como parte de su cooperación militar, la oposición había pedido ayuda para poner fin a la usurpación del poder por parte de Maduro, eliminar la capacidad represiva del régimen de Maduro, influencia de Cuba en las Fuerzas Armadas venezolanas. Por su parte, el senador de Florida Marco Rubio dijo en Twitter que Guaidó había pedido cooperación dada la presencia de fuerzas extranjeras en Venezuela, refiriéndose a Rusia y Cuba. Algunos expertos se mostraron escépticos de que la solicitud llevaría a algo importante, ya que la oposición no controla a las Fuerzas Armadas venezolanas. El problema con esta solicitud es que Guaidó no controla al ejército. Entonces, ¿quién es el aliado de los Estados Unidos?, preguntó Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono bajo el gobierno de Barack Obama. También es raro y sin precedentes para un embajador buscar la cooperación del Comando Sur. Las cosas no funcionan de esa manera, hay un proceso entre las diferencias de la agencia para eso. Buscar apoyo del Comando Sur, así como el esfuerzo paralelo para unirse al Tratado de Río, un acuerdo de defensa interamericano, muestra que la oposición venezolana está extremadamente frustrada en este momento y lista para intentar cualquier cosa, dijo Michael Sifter, presidente del Diálogo Interamericano. Están haciendo todo lo posible porque no quieren perder su impulso, dijo Eric Farnsworth, ex jefe del Departamento de Estado y actualmente vicepresidente del Consejo de la Sociedad de las Américas y de la Sociedad de las Américas. La solicitud de la oposición del Comando Sur está tratando de poner a Maduro a la defensiva y tomar literalmente lo que dijo la administración en el sentido de que todas las opciones están sobre la mesa, dijo Farnsworth. Al plantearlo, se convierte en una posibilidad, intentan dar contenido a la retórica y mostrarle a Maduro que es un esfuerzo serio. Las investigaciones en Venezuela han demostrado que la mayoría de los venezolanos apoyarían una intervención militar para sacar a Maduro del poder. El problema para la oposición es que ni el gobierno de Estados Unidos ni los miembros del Grupo de Lima han expresado su deseo de hacerlo, a pesar de las repetidas advertencias de los funcionarios de Trump de que se han contemplado planes militares. Por el momento, el gobierno parece depender de las sanciones económicas y financieras. Estados Unidos tiene muchas opciones para continuar presionando a Maduro y sus aliados, dijo Mauricio Claver Carone, director senior para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional, en la cumbre de Concordia. Tratar de enviar el mensaje a Maduro de que la oposición tiene el respaldo del Comando Sur puede tener el riesgo de aumentar las expectativas de una solución rápida del conflicto, dijo Sifter. También envía una señal preocupante a los miembros del Grupo de Lima y otros aliados que están cooperando para llegar a una solución negociada sobre Venezuela. Estas señales no dan seguridad, no ayudan a mantener la coalición, dijo Sifter. Por otro lado, el representante de Guaidó en la capital estadounidense celebra la expulsión de los activistas de Codepink. Se acabó. Un efectivo policial de medio centenar de agentes ha puesto fin después de 36 días a la ocupación de la Embajada de Venezuela en Washington por parte de activistas antimilitaristas defensores de la legitimidad del gobierno de Maduro. A las 11 de la mañana, hora local, los agentes han sacado del edificio, detenidas, a las 4 últimas personas que quedaban en la misión diplomática, rodeada desde hace 2 semanas de venezolanos partidarios de Juan Guaidó.
Los simpatizantes del autoproclamado presidente encargado estallaron en júbilo al ver abandonar los vehículos policiales con los activistas de Code Pink en su interior, todos de ellos de nacionalidad estadounidense. Margaret Flowers, David Paul, Kevin C.S. y Adrienne Nepine. Libertad, 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 gracias, Estados Unidos, ¡viva Venezuela!, exclamaron victoriosos los venezolanos ataviados con los colores de la bandera de su país, que también rezaron un Padre Nuestro en agradecimiento por el desenlace, mientras los partidarios de Maduro clamaban contra los golpes de Estado orquestados por su país, Estados Unidos. La operación ha sido ejecutada por agentes especiales del Departamento de Estado en cooperación con el Servicio Secreto, el cuerpo responsable de la protección de las embajadas, en posesión de una orden de detención federal. Hasta ahora los agentes se habían limitado a vigilar el edificio y, en las últimas semanas, impedir la entrada de más personas. Ciudadanos venezolanos residentes en los alrededores de Washington se han turnado para asegurarse de que no entraban más alimentos ni agua. Los partidarios de Maduro llevaban más de un mes en el edificio, rodeado desde hace 2 semanas por activistas pro Guaidó. El martes los agentes colgaron un aviso de desalojo en la puerta, pero los abogados de los activistas concluyeron que no tenía valor legal, carecía de membrete y desoyeron las advertencias. Al día siguiente los activistas contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela recibieron la visita del reverendo Jesse Jackson, que les llevó comida y pensaba volver este domingo con más viandas. Sin electricidad desde la semana pasada, la situación en el interior de la embajada se hizo cada vez más precaria y ayer al menos 4 activistas abandonaron el lugar, en especial los que somos mayores, para no ser una carga para los demás, explicaba a La Vanguardia la activista Paqui Guillén, que aguardaba con tristeza el final de la ocupación en un lateral del edificio.